Buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar esta, digamos, tercera Hola, clase. profe. Hola, hola, del día viernes. ¿Cierto? Ya hemos desarrollado las clases del día lunes, el día miércoles y ahora corresponde la del día viernes. Esta primera semana, ¿cierto? Nosotros lo que hemos ido trabajando ha sido un poco, bueno, pensando en el contenido que queremos desarrollar, que son ecuaciones diferenciales. Hemos trabajado básicamente lo que tiene que ver con resolución de integrales, ¿ya? Ahora, con la mirada de lo que es una ecuación diferencial, o sea, sin escaparnos tanto, ¿cierto?, del tema relacionado que son las ecuaciones diferenciales. Yo, por lo menos en las presentaciones, y yo creo que la mayoría de mis colegas que están trabajando también en paralelo con este curso, debe ser similar el razonamiento, el trabajo que se está haciendo, que es eh, no dejar aislado las integrales como tal, sino que tratar de relacionarnos con la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, resumiendo un poco lo que hasta el momento hemos hecho, ha sido la primera clase que fue la del día lunes, ya con, digamos, pensando en materia, ¿cierto? Porque la semana anterior simplemente fue ponernos de acuerdo, básicamente. Entonces, empezamos con lo que se llama integración inmediata, ¿ya? Integración inmediata, usando las propiedades de la integral o de la integración y usando la tabla de integración, ¿ya? Entonces, eso fue lo primero, que fue la clase del día lunes. Lo segundo fue usar método de integración, ¿no? También relacionado con ecuaciones diferenciales, y el método utilizado, o el que nosotros estamos revisando, ¿cierto?, en esa oportunidad, fue integración por sustitución simple e integración por fracciones parciales, ¿no? Esos fueron los dos métodos que estuvimos revisando en la clase el día miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen comentar antes de partir con otros dos métodos? Los que hoy día nos vamos a trabajar son el método de integración por sustitución trigonométrica y integración por descomposición en fracciones parciales. ¿Ya? Esos son los dos métodos que nos quedan pendientes para revisar. Así que nuevamente pregunto, ¿alguna duda, algo que deseen comentar antes de comenzar la clase? No, profe, por acá al menos yo no. Ya. Ok. Entonces, damos por... Ok, muchas gracias. Damos por comienzo entonces o comenzar la clase. Entonces, lo que ustedes están viendo, ¿cierto? Es mi computador, ¿cierto? Están viendo la presentación que corresponde a la clase de hoy. Me he olvidado, ¿cierto?, de subir estos materiales, pero me voy a comprometer para hoy día ir subiendo los materiales. Por lo menos todo lo que tiene que ver con los videos que se han ido grabando, todos se han subido al canal, ¿ya? En realidad yo les podría ir dando una a una las direcciones, pero creo que mejor sería darles el nombre del canal y ahí ustedes ubican el video que tienen conveniente, ¿ya? Yo estoy poniendo todos mis videos ahí, todos los videos, digamos, que de todas las clases que hago. Y el canal es mi nombre, ¿ya? El nombre que aparece ahí digamos, aquí, ¿ya? Ustedes buscan eso, ¿cierto?, con ese nombre,
Luis Felipe Cona Quesada, y van a encontrar el canal, y ahí están todos los... eso está creado hace poco, y tiene un sentido netamente educativo, ¿cierto? Y ahí están todos los videos que se han grabado durante las clases que yo he desarrollado desde el día 6 hasta hoy día, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Habitualmente lo que hago para poner estos videos, bueno, los videos donde nos pusimos de acuerdo con conversación y eso, pero ya no tenía mucho sentido poner esos videos. Creo que puse algunos, pero no estoy seguro. Pero están por lo menos desarrollos de las clases con los ejercicios que se desarrollan, ¿cierto? En la pizarrita esta que yo tengo, están todos ahí, ¿ya? Así que por lo menos los pueden revisar. Este que yo ahora voy a hacer, que es el que de esta clase, ya en la tarde-noche, me preocupo de subirlo, ¿cierto? Y ahí quedaría disponible para que ustedes lo puedan ver. Se nos acercan evaluaciones, así que por lo tanto hay que ir más o menos ahora, y vamos a la par con la programación. La programación indica esto, así que vamos a tratar de ir cumpliendo clase a clase lo que corresponde a lo proyectado, ¿ya? Me da la impresión, en esta oportunidad, no sé, esto es una percepción que tengo, que posiblemente estos dos métodos que nosotros vamos a revisar ahora, quizás demanden un poco más de tiempo, entonces a lo mejor vamos a quedarnos con algo pendiente para el día lunes, ¿ya? El día lunes está planificado hacer sesiones de ejercicio, o sea, tratar de tener ciertos ejercicios resueltos, o yo hacerles ejercicios, ¿cierto?, acerca de todo lo anterior, ¿ya? Todo lo anterior, me refiero yo a lo visto el día lunes, a lo visto el día miércoles y lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Ese es más o menos el panorama que se nos viene, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La próxima prueba, profe, ¿cuándo es, supuestamente? Lo que pasa es que vamos a tomar controles cada 2 semanas. Y, Ah, ya. y eso significa, ya sería como la tercera semana, entonces ya estamos cerca de eso. Sería la próxima semana, entonces que estaría... Ahora, yo entiendo que ustedes todo esto lo están trabajando, ¿cierto? O sea, no dejen para última hora estar ejercitando esto. Ahora, si no tienen material, digamos, disponible, es cosa de ubicarse un libro. Creo que en la biblioteca, por lo menos, me han llegado correos que está habilitada de forma virtual, así que probablemente ahí ustedes también puedan optar a mirar algún libro. Ahora, estos temas están en cualquier libro de cálculo, ¿ya? Cualquier libro de cálculo, ustedes se van a encontrar con estos temas, así que no son temas que hay que rebuscar mucho. Inclusive si en la Ahí casa... estoy subiendo un libro, profe, el de Dennis Steele. Ok, de ecuaciones. Sí, para Sí. que vean lo que no tienen en el libro. O sea, ahí lo dejo, Bueno, más que nada. ya. Ahora, el Dennis Hill parte con ecuaciones, ¿ya? Los métodos de integración no están así desarrollados. Pero, como les digo, cualquier libro de cálculo ustedes pueden digamos, ver los métodos de integración, ¿ya? De todas maneras, Profe, ¿qué en, lo, antes en el control? en lo posible, ¿cierto? Tratar de ir trabajando, ¿no? Trabajando con esto, o sea, ejercitando. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Ya, entonces comencemos. Entonces, como les decía, vamos a trabajar sobre esta clase y estos son los temas que nosotros vamos a tratar de desarrollar hoy día, ¿ya? Lo que es integración por sustitución trigonométrica y lo que es descomposición o integración por descomposición en fracciones parciales. Esos son los dos temas que vamos a trabajar. Entonces, comienzo con el primero. Y esto, aquí ya lo que tengo es un resumen, ¿cierto?, de más o menos cómo funciona esto. Ya, igual voy a desarrollar un ejemplo y todo, pero le quiero explicar primero esto. Acá nosotros cuando hemos integrado funciones, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, las funciones que hemos integrado han sido polinómicas, ¿cierto? O funciones trascendentes, por ejemplo, función seno, función exponencial, función logaritmo,
producto de polinomio con función, no sé, exponencial, o producto de función polinómica con trigonométrica, ¿ya? Pero probablemente, ¿cierto? Estas expresiones, quizás en algún momento apareció alguna de ellas, ¿ya? Y en ese momento yo le dije, mira, ¿sabe qué? No conviene hacer esto, ¿cierto? No conviene hacer este cambio porque nos va a dar un integral que tiene estos factores, ¿ya? Este tipo de factores. Entonces, ahora sí, estamos con esto, estaríamos en condiciones de poder resolver integrales usando este tipo de factores en el integrando, ¿ya? En el integrando se refiere a que aparece, ¿cierto? El símbolo de integral y aparece una función. Entonces, ese es el integrando. Y estos factores que aparecen en el integrando se usan, ¿cierto? Esta metodología. ¿En qué consiste esta metodología? Entonces, este factor, ¿cierto? Si aparece en el integrando, se debe usar este cambio, esta sustitución, ¿ya? Esta sustitución se debe utilizar. Y se ayuda a uno con este triángulo. Ya les voy a indicar cómo se hace esta ayuda de triángulo, ¿ya? Sí, tengo integrales, ¿cierto? Integrales que tienen esta forma en el integrando. Ahora, el A, ¿ya? El A es un número, ¿ya? No es que aparezca el A, no se trata de que yo tenga el A así como genérico, sino que, por ejemplo, podría ser 4. ¿Ya? 4 raíz de 4 menos x cuadrado. Acá 16 más x cuadrado. Acá x cuadrado menos 25, ¿ya? Ahí se puede ir modificando, variando el valor real. Entonces, yo lo que tengo que mirar es la forma. Entonces, si ustedes se fijan, este es de la forma ax cuadrado menos x cuadrado. Este de la forma a cuadrado más x cuadrado. Ojo, que esta forma es conmutativa, así que podría eventualmente aparecer como x cuadrado más a cuadrado, ¿ya? O, ¿cierto? Así como está acá, que es a cuadrado más x cuadrado. Y acá, x cuadrado menos a cuadrado, que es diferente a este, ¿ya? Hay que tener cuidado. Aquí es x cuadrado menos a cuadrado. Esto no es conmutativo, ¿ya? No es conmutativo, aquí no. ¿Por qué? Porque si yo hago si cambio esto, voy a llegar a este otro, ¿ya? Entonces, en el segundo caso, que es este, se sugiere ese cambio, ¿ya? Esa sustitución. Y en el tercero, si está de esa forma, se sugiere esta sustitución, ¿ya? Entonces, acá, básicamente lo que yo tengo que tener claridad es, primero, la forma que tiene el integrando, ¿ya? Mirar la forma que tiene el integrando. Y después, una vez que me doy cuenta de la forma, elijo, ¿cierto? De acuerdo a la forma, elijo la sustitución que debo hacer. Entonces, de acuerdo a la forma, elijo la sustitución. ¿Ok? Entonces, en eso consiste esta integración por sustitución trigonométrica, ¿ya? Entonces, ¿por qué trigonométrica? Porque al final, si ustedes se dan cuenta, lo que está apareciendo ahí son las funciones trigonométricas. Seno, tangente y secante, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea base que tiene este método. Ahora, funciona igual, ¿ya? Igual como funcionaba la sustitución simple. ¿Por qué? Claro, aquí me dan el x, ¿cierto? Pero yo tengo que calcular el diferencial de x. Lo mismo acá, tengo que calcular el diferencial de x. Entonces, si hago el cálculo del diferencial de x, ¿cierto? Voy a tener que derivar esto y va a estar el diferencial del ángulo. En este caso va a ser de teta, ¿ya? Entonces va a ser la diferencial de esta función, ¿cierto? Por el diferencial del ángulo de teta. La derivada de esta función por el diferencial del ángulo de teta. Entonces, cada una de estas ¿cómo se llama? Sustituciones, ¿cierto? Posteriormente tengo que calcular el diferencial respectivo para luego, una vez que ya hice todo eso, pasar a la integral y empezar a resolverlo. ¿Mm? Ya, entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Por el momento no, profe, pero estoy copiando. Ok. Miren, en esto, ustedes lo que tienen que saber, ¿qué es lo que tendrían que saber? Bastaría que supieran, ¿cierto? Reconocer la forma y saber qué sustitución van a utilizar, ¿ya? Yo les voy a enseñar posteriormente cómo obtener el triángulo. El triángulo está aquí dado, pero les voy a enseñar cómo se obtiene, ¿ya? Ahí les voy a indicar para que no tengan que aprenderse también la forma del triángulo. ¿Ya? Perdón. Entonces, acá
acá lo importante es esto, ¿cierto? Relacionado con eso. Entonces, cuando tengo formas, ojo, es raíz cuadrada por si acaso, ¿no? Si ustedes ven, es raíz cuadrada. Entonces, cuando tengo a cuadrado menos x cuadrado, tengo que tomar esa forma. ¿Ya? Insisto, esto se lo voy a enseñar y le voy a decir cómo hacerlo. Si tengo a cuadrado más x cuadrado en raíz, esta la sustitución. Y si tengo x cuadrado menos cuadrado, es esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que aprender yo? Que es un poco lo que tendrían que ustedes aprender, o sea, lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Es relacionar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Eso con la sustitución. Eso con la sustitución. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Este ejemplo está resuelto. Yo creo que sería más conveniente que yo lo desarrollara, ¿cierto? En la pizarra. Entonces voy a usar la pizarra para desarrollarle el ejemplo, para que ustedes puedan mirar ahí, ¿cierto? Cómo se trabaja esto. Pero tengo que... ya. Al tiro vamos, estoy acomodando todo para mostrarles, ¿ya? Entonces ahora yo me voy a pasar a la pizarra. Acuérdense de dejar en mute todo su... estoy ahí. ¿Están viendo la pizarra o no? Sí, profe. Sí, ya, ok. Déjenme, me falta algo que tengo que ir para allá y listo. Ya. Entonces, ahora voy a trabajar en la pizarra. El problema, ¿cierto? El problema que quiero resolver es el siguiente. Ya, entonces, estoy trabajando integración. Ya, estoy trabajando integración. ¿Cierto? Integración, sustitución, trigonométrica. Entonces, la integral que quiero resolver ahora es la integral, ¿cierto?, de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 y eso dividido en x de x, ¿ya? Entonces, para hacer esto, ¿ya? Para hacer esto, tengo que recordar, ¿cierto?, qué es lo que tengo que usar. Entonces, yo tengo algunas formas. Entonces, tengo la forma a cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Tengo la forma x cuadrado más a cuadrado y tengo la forma x cuadrado menos a cuadrado. ¿Ya? Entonces, dice que cuando tengo la forma ax cuadrado, tengo que hacer este cambio. X lo debo cambiar por a seno del ángulo θ. Si tengo esa forma, el x lo debo cambiar por a tangente del ángulo θ.
Y si tengo esta otra forma, lo tengo que cambiar por x igual a A secante de teta. ¿Qué es lo que tengo, cierto? Si ustedes se fijan, ahí tengo esta forma, ¿ya? Que es la que está apareciendo en mi ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso voy a trabajar ahora. Entonces, soluciona esto. Entonces, acá tendría que decir que el A, ¿cierto? El A, el valor de A, aquí es 4. ¿Ok? Es 4. Entonces, tendría que considerar X igual a 4 secante secante del ángulo, ¿ya? Esa sería mi sustitución. Entonces, yo les decía, aquí tengo que calcular el diferencial. El diferencial de X va a ser 4 es constante, por lo tanto queda 4. Entonces, ahora la pregunta que tengo que hacerle a ustedes es la siguiente. Como ustedes están con una tabla a mano, ¿cuánto es la derivada de la secante? Parece que no, ¿no saben? Bueno, la derivada de la secante, si ustedes la revisan, es secante por tangente. Estoy hablando de la derivada, no estoy hablando de la integral, ¿ya? Secante, exacto, por ahí Samuel ya nos dio el resultado. Entonces, es un diferencial. Entonces, aquí queda el diferencial. Eso, ¿ya? Ya, eso es algo, esto es lo que no estaba allá, ¿ya? Esto yo no puse esto, que yo voy a anotarlo acá, ¿ya? Que es esto. Esta parte no la puse. Entonces, igual ustedes podrían, uno podría hacerlo todo, ¿cierto? Y poner el diferencial en cada uno de los casos y todo, y después hacerlo como fórmula. Pero yo lo que pretendo también es un poco que aprendan a sacar o a deducir. Entonces el diferencial lo pueden sacar directamente de eso, de lo que está ahí. ¿Y qué más pueden sacar de ahí? Miren, si yo me fijo acá, ¿cierto? Tendría lo siguiente. Voy a tomar en cuenta lo que está ahí arriba. Entonces, la secante del ángulo es igual a ¿qué? A X dividido 4. ¿Ya? Eso lo mira allá arriba. ¿Ah? Lo mira allá. O sea, ahí donde estoy. Aquí lo estoy mirando, en esta parte. Ahí. ¿Ya? Entonces, de ahí puedes sacar que la secante corresponde a lo que yo acabo de escribir. ¿Ok? Entonces, miren. Esto se va a relacionar en un triángulo rectángulo. Entonces, la secante, ¿cierto? Es, en el triángulo rectángulo es hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa, ¿cierto? Sobre cateto. ¿Pero qué cateto? ¿Se acuerdan? ¿Cateto adyacente será o no? ¿Hipotenusa? Perdón, la secante. ¿Es hipotenusa dividida en cateto adyacente? Ok. Entonces, Sí, profe. ok, mire, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a formar un triangulito ahí lo más recto posible, aunque me está saliendo bastante mal. ¿Ya? Vamos a ver si mejora el pulso. Peor, empeoró. Ya, pero voy a tomar en cuenta lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar una parte ahí que me aseguro. Ya. Ahí, ¿ya? Entonces, este es el ángulo. Este es el ángulo teta. El que está ahí. Entonces, aquí, esto es la hipotenusa. Estos son los catetos.
cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, para efecto de lo que tengo allí, ¿cierto? De lo que tengo allí, para lo que tengo allí, tendría más o menos lo siguiente. La hipotenusa es, ¿cuánto? X. Entonces esto es X. X. Cateto adyacente, ¿cuánto vale? Esto es 4. Entonces, ¿cuánto vale este cateto opuesto? Bueno, por Pitágoras, ¿qué tengo? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, si yo despejo de acá, esto va a quedar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos 4, que sería al cuadrado. ¿Ya? Y ahí está. Esa es la relación del triángulo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar acá arriba para trabajar en la resolución de la integral. Ahí. Entonces, aquí voy a trabajar con la integral. ¿Ya? Ahí más o menos. Entonces, la integral, ¿cierto? Que estoy resolviendo, la integral que estoy resolviendo es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 dividido en x de x. Entonces, esto va a ser igual a. Entonces, integral, y ahora iría, ¿qué es lo que es la raíz cuadrada de eso? Bueno, si yo me fijo acá, sería, haciendo la sustitución, sería más o menos así. X cuadrado, 16 secante al cuadrado del ángulo, ¿cierto? Menos 16. ¿Ya? Esa es la parte de arriba. Y abajo va a ser 4 secante del ángulo. Y ahora, ahí no me va a alcanzar, así que lo voy a escribir acá. Por. No voy a poner eso. Por, ¿cierto? Iría por 4 secante del ángulo por la tangente del ángulo y el diferencial. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora pongo igual. Entonces digo, igual, lo que estoy haciendo arriba. Entonces va a quedar integral, ¿cierto? Miren, acá arriba, en esa parte, que es la parte que estoy resolviendo con la integral, ahí, toda esta parte, que está aquí adentro de la raíz, ¿ya? Eso, todo eso, si me doy cuenta el factor común es 16, ¿o no? Entonces, sí, de todas maneras, sí, eso, finalmente eso es lo que, y ahí lo vamos a simplificar, ¿ya? Sí, lo que pasa es que quiero llegar, Samuel, está claro, sí, vamos a llegar allí, ¿ya? Entonces yo lo estoy haciendo paso a paso acá, ¿no? Para que vean todos los pasos. Entonces aquí factorizo en 16 y va a quedar 4 porque le estoy sacando raíz, entonces va a quedar aquí 4 raíz de, ¿y qué queda dentro? Secante cuadrado del ángulo menos 1. Eso quedó dentro, ahí, y abajo quedó 4 secante del ángulo, ¿ya? Secante del ángulo. Por 4 secante del ángulo por
tangente del ángulo de teta. ¿Ya? Entonces, simplifico ahí, ahí. Entonces esto va a ser igual a integral secante cuadrado de teta menos 1, eso es tangente cuadrado. Y como está en raíz, queda simplemente tangente del ángulo, ¿cierto? Y aquí simplifico esto, eso con eso, y queda por 4 tangente del ángulo de teta. ¿Ya? Eso es lo que está quedando ahí. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos que resolver lo siguiente. La integral de 4 tangente del ángulo de teta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces ahora voy a borrar, así que si tienen alguna pregunta, por favor, hagan la pregunta. Por el momento no, profe. Ok. Gracias. Entonces voy a borrar la parte de arriba, ¿ya? Voy a borrar en la parte de arriba acá voy a borrar en esta parte, ¿no? Borrar. Profe, una pregunta, ¿qué hizo con la raíz? Lo que pasa es que adentro es secante cuadrado menos 1, ¿ya? Y hay que acordarse, ¿cierto? Acordarse lo siguiente, miren. Uno puede, aquí lo voy a hacer. Ahí. Entonces dice seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Cuánto vale eso? Vale 1. Entonces cuando uno quiere secante, entonces debo dividirlo todo con coseno. ¿Ya? Entonces esto va a ser, si divido todo por coseno cuadrado, esto va a dar tangente al cuadrado de x más 1 igual 1 dividido en coseno cuadrado, secante cuadrado. Entonces después, tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces eso es lo que quedó ahí. En vez de poner secante cuadrado menos 1, escribo tangente cuadrado. Y la raíz cuadrada de tangente cuadrado, tangente. ¿Se Ya, entiende? gracias, profe. Sí, Ok. sí, sí. Profe, una consulta. ¿Sí? Referente a la última parte, antes de que llegue al 4 tangente de teta, de teta. Ahí. El de arriba. Ahí dice tangente por 4 tangente. Sí, ahí no, es 4 por tangente de teta. Es tangente cuadrado, ¿ah? Sí, ¿eh? eso le iba a preguntar. Sí, yo lo estaba viendo ahí que es tangente cuadrado. Sí, gracias. Ahí va. ¿Ya? Sí, porque es la multiplicación de ese factor que es tangente con ese factor que es tangente. ¿Ya? Y el 4 que está adelante. Gracias. ¿Y alguna otra acotación, pregunta? En esto tienes que participar de todas maneras. Yo aquí cuesta un mundo coordinar esta cuestión, porque como les contaba esto, yo lo hago en una pizarrita que lo tengo en el escritorio y tengo que ir viendo cómo va quedando en el computador. ¿Ah? Si yo no es que escriba sobre la pizarrita y vea el tiro, sino que eso me... Y cuesta coordinar, digo. ¿Ya? Ya voy a borrar acá. Lo más fácil aquí es borrar. Ya, entonces, ahora voy a partir de nuevo. Y ahora lo que tengo que resolver es esto. Esto es lo que está quedando pendiente. 4 integral de la tangente al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Eso es lo que tengo que resolver. Ya, pero eso, ¿cierto? Es igual a 4 de
seno al cuadrado del ángulo dividido en coseno al cuadrado del ángulo. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí están las dos funciones trigonométricas, entonces la vamos a dejar toda en una función. Entonces nos va a quedar 4 integral, ¿cierto? Integral de seno cuadrado de el ángulo es 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Eso es seno cuadrado. Y dividido por coseno al cuadrado del ángulo. Estoy usando trigonometría aquí, ¿no? Entonces, esto es 4 integral de 1 dividido coseno cuadrado, ¿ya? Menos 1 y el diferencial. Entonces, esto va a ser igual a 1 dividido coseno cuadrado, ¿qué es? La secante, ¿no? Ok, la secante, secante cuadrado. La integral de la secante cuadrado es... ¿Cuánto es la integral de la secante cuadrado? Tangente más C, po. ¿Ah? Tangente. Tangente, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, ahí ponemos la tangente. Entonces vamos acá y ponemos la tangente. Aquí, entonces, eso que está ahí es secante cuadrado. Entonces, es la integral de la secante cuadrado que nos da... Entonces vamos a dar aquí... dije tangente, ¿cierto? Como dijeron tangente. Tangente del ángulo. Ya. Menos. Acá voy a poner un paréntesis ahí porque, ¿cierto? La integral del diferencial es el ángulo, ¿ya? Y ahí agrego más la constante. Ya, ahí está resuelta, pero está en función de la otra variable, ¿ya? Está en función del ángulo. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es volver a la variable original, o sea, volver a x. Entonces aquí tengo que borrar. ¿Ya? Voy a borrar hasta ahí nomás porque el triángulo lo voy a usar. Entonces, miren. Si yo anoto aquí 4, ¿cierto? 4 por la tangente. Entonces aquí saco la tangente. ¿Cuánto es la tangente de este ángulo? Es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. O sea, es raíz de x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esto dividido en 4. Eso es la tangente del ángulo. Aquí estoy en el triángulo. ¿Ya? Lo saco del triángulo. Entonces, la tangente de este ángulo, ¿ya? Del ángulo que estoy analizando, que es estoy sacando la tangente de este ángulo. ¿Ya? De ese ángulo. Entonces, en ese triángulo, la tangente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Ahí está. ¿Ya? Menos 4. Entonces ahora yo tengo que encontrar el ángulo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahí? Entonces digo, tengo que la secante, ¿cierto? Esto lo voy a poner de otro color para que lo quede ahí. Yo sé que la secante, no lo escribiré de arriba porque si no no va a quedar nada de espacio. Entonces, la secante de x, o de ángulo, es igual a x, ¿cierto?
X dividido 4, ¿no? X dividido 4. Entonces, si yo quiero despejar el ángulo va a ser el arco secante de X dividido 4. ¿Ya? Y eso es lo que voy a usar. ¿Ya? Eso es lo que voy a usar, eso es lo que voy a poner ahí. Entonces ahora lo pongo ahí. Entonces, 4, arco secante del ángulo, y más, bueno, el ángulo no es, ¿cierto? El ángulo es X, entonces aquí sería X dividido 4, y más la constante. Y ahí está resuelto. ¿Ya? Esa es la solución de este problema. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? Le escucho. ya, en la parte donde dice 4 raíz de... no, perdón, 4 por raíz de x al cuadrado menos 4 al cuadrado partido en 4, ¿Ya? menos arco secante, ¿verdad? Sí, arco secante. Ahí me confundí. ¿Por qué arco secante? Porque acá abajo, aquí abajo, tenemos la secante. La secante del ángulo, ¿correcto? Y es Sí. X dividido 4. Entonces yo tengo que despejar el ángulo. Ya, Entonces para despejar tengo que saber la función. ¿Y qué es lo que hago? Utilizo la función inversa. El arco secante. ya. Ok. ¿Por qué es 4? Me preguntan ahí, porque acuérdense que partimos, cuando partimos, ¿cuál era la sustitución? X igual a secante. No, el arco tangente no. Sí, puede ser también. Sí, sí, podría ser, se podría, pero generalmente uno lo hace después de cuando hace el cambio, ¿ya? Y este cambio, ¿cierto? El cambio que está ahí, que es aquí, ¿cierto? Este cambio que está aquí, ese no se olviden que eso viene desde el principio, que es X igual, X digo 4 en realidad, no, X, 4 secante del ángulo. ¿Ya? De ahí viene. ¿Ya? Eso viene de ahí. Entonces lo que hago yo es pasar dividiendo en 4, ahí quedó, y después queda secante del ángulo igual a X dividido 4. Allá. Tomás, pregunta, por el paréntesis. ¿A qué se refiere por el paréntesis? No lo relaciono. Claro, claro, porque era 4. Sí, 4. 4 tangente menos el ángulo. Sí, por eso es 4. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, miren. Bueno, fíjese, aquí está el resultado. Bueno, esto después hay que simplificar y todo y dejarlo. Parece que tengo un error. No, parece que tengo. No, a ver, déjenme mirar si tengo el error acá o tengo el error en la lámina. Porque miren, les voy a mostrar la lámina, ¿ya? Que es. Déjenme chequear esto. La tangente es cateto opuesto. Cateto, ya, está bien entonces. Entonces debo tener error acá. Ya. Acá en la lámina. Mira. Ahora me di cuenta, no me había dado cuenta del error. Lo tengo que corregir. Se fijan que aquí tengo lo mismo, x cuadrado menos 16, que es la serie de la tangente, pero aquí tendría que ir un 4. ¿Ya? Entonces ahí me equivoqué. Y ahí tengo el error yo. ¿Ya? Y acá está lo mismo, arco secante de x dividido 4 más c. ¿Ya? Entonces aquí tengo un error, lo tengo que corregir. Antes de subir a Reco, lo voy a corregir. ¿Ya? Ya, entonces ahí tenemos el ejemplo.
¿Dudas respecto al ejemplo? Ya, creo, déjame mirar, porque aquí está la descomposición, y eso lo vamos a chequear. Déjame ver. Ya. No sé si les parece, o no, vamos a tratar de avanzar primero con la parte de las fracciones, y después vamos a retomar estos ejercicios, ¿ya? Entonces, este va a ser el ejemplo, que es lo que yo mostré en la pizarra. Entonces ahora, ¿qué es lo que es la descomposición en fracciones parciales? Entonces una vez que ya tengamos el tiempo, digamos, disponible, ¿ya? Porque si no, se me puede ir el tiempo, pero rápidamente, y no alcanzo a hacer todo. Entonces, aquí vamos a este otro método, y es usando fracciones parciales. Entonces, las fracciones están compuestas o están formadas de esta forma, como P de X dividido en Q de X, ¿ya? P de X dividido en Q de X. Entonces, la característica que debe tener claramente, ¿cierto? Que el de abajo, el denominador no puede ser cero, claro, porque si no se nos generaría una división por cero. ¿Cómo llegó al último paso? Ya, voy a volver a la pizarra porque me pregunta Constanza. Ya, déjenme volver un ratito a la pizarra para explicarle. Sí, dele nomás, profe, sí, igualmente está bien explicar harto. Ya. Constanza me está preguntando por esta parte, ¿cierto? La que está aquí, ¿cierto? Yo entiendo que me pregunta por eso. Ok, ya mire. Voy a explicar acá el cómo llegué ahí. A ver, primero déjenme, tengo que sacar, lo que pasa es que hay una barrita que yo tengo que usar posteriormente para lo que es borrar, lo que es cambiar de color y todo eso. Entonces, esa es la que tengo que arrastrar de una pantalla a otra. Entonces, usted me pregunta sobre esto. Entonces yo tengo que explicarle aquí que todo esto, todo lo que está ahí, es, ¿cierto?, el resultado de lo siguiente. ¿Ya? Entonces acá lo mismo, acá yo tengo que explicarle todo esto. ¿Ya? El 4 viene de ahí, pues no hay problema, ¿cierto? Se entiende que el 4. Entonces, esto, lo tengo que sacar del triángulo. ¿Ya? Del triángulo. Entonces, ¿cómo lo saco? Mire, la tangente. Entonces me ubico ahí. ¿Ya? La tangente. Entonces, ustedes se acuerdan que la tangente, ¿cierto?, se define como seno dividido en coseno. Pero también se define como cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. El cateto opuesto, la voy a borrar, voy a ordenar un poquito acá para que esto quede más, más ordenadito, ¿ya? Entonces, miren, esta parte la vamos a borrar. Ahí, ahí, y ahí, ¿ya? Y el si arreglo estamos teniendo. Ya. Voy a tratar de hacer el triángulo un poquito más. Bueno, acá igual tengo algunas cuestiones geométricas, pero no las he ocupado, así que no me atrevo a ocuparlas todavía. Ya, ahí salió un poco mejor. ¿Ya? Entonces, ahí está el ángulo. Ese es el ángulo, no lo voy a poner porque como es teta, entonces se puede confundir ahí, entonces prefiero no, pero entienda que ahí está el ángulo, ¿ya? Entonces, acá, nosotros tenemos esta relación, ¿ya? Entonces da la secante, ¿cierto? La secante es x dividido 4. Sí, Rodrigo, lo mismo. Siempre hay que tener presente el triángulo, porque el triángulo da la información. Entonces, mire, la secante se define como 1 dividido coseno. ¿Ya? 1 dividido coseno. Pero también, ¿cierto?, se define como hipotenusa dividido en cateto adyacente. Entonces, si es así, esto es la hipotenusa. Entonces, esto es X. Hipotenusa. Dividido en cateto adyacente. Entonces, esto es cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el opuesto? Por Pitágoras,
yo sé que la relación entre los catetos y la hipotenusa es esa. Por lo tanto, si yo quiero conocer un cateto, cualquiera de los dos, tengo que despejarlo de aquí. Y eso va a significar esto. Raíz cuadrada de hipotenusa menos cateto al cuadrado. ¿Ya? Menos 4 al cuadrado. O sea, es x cuadrado menos 4 al cuadrado. O, ¿cierto? Lo que estaba al principio, que es x cuadrado menos 16. ¿Ya? Eso. Entonces, si quiero la tangente, entonces, ¿cómo se define la tangente? La tangente se define como cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Y por eso queda raíz de x cuadrado menos, bueno, 16 dividido en 4. ¿Ok? Luego, para sacar el ángulo, ¿qué tengo que hacer? De aquí. Entonces despejo. ¿Cómo? Así conmigo. La secante de teta es x dividido 4. Entonces, el ángulo lo saco como el inverso de la secante. O sea, esta. Ese es el inverso. El arco secante. ¿Ya? Y ahí está despejado el ángulo. Entonces después pongo en la tangente, pongo lo que dije. Ahí está. Y en el ángulo pongo el despeje del ángulo que obtuve por acá. No sé si quedó más claro ahí, Constanza, la pregunta. Y Rodrigo también tenía la misma pregunta. Ya. Entonces, como dice Rodrigo, el triángulo es importante, sí. El triángulo es importante. El triángulo también nos da bastante información. Ya, entonces voy a pasar a lo que es la descomposición en fracciones parciales, ¿ya? Ya. Entonces, como les iba contando acá, lo que tengo, ¿cierto?, es una fracción, ¿ya? Esa fracción. Y el denominador tiene que ser distinto a 0, o sea, no puede ser el polinomio 0. Entonces, en esta fracción, en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo me refiero al polinomio Q, ¿ya? El polinomio Q, pueden darse algunas características. Por ejemplo, factores lineales distintos. Pueden darse factores lineales repetidos e iguales. Pueden darse factores cuadráticos distintos y pueden darse factores cuadráticos repetidos. Entonces, eso lo voy a explicar con ejemplos, cada uno de ellos, para indicarles de qué se trata eso. Entonces voy a pasar, ya, no se olviden. Primer punto, factores lineales distintos, factores lineales repetidos o iguales, factores cuadráticos distintos y factores cuadráticos repetidos. Puedo volver de ahí cuando sea necesario. Entonces vamos a borrar acá todo. Listo. Ahí tenemos disponible la reserva. Entonces, cuando yo me refiero a lo que es descomposición en fracciones parciales, ¿no? Cuando estoy trabajando en fracciones parciales, estoy hablando de lo siguiente. Son expresiones de la forma P de X dividido QX, ¿ya? Esas son las formas. Entonces, el primer caso dice factores, ¿cierto?, lineales distintos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a algo más o menos como lo siguiente. Supongamos que yo tengo la fracción, no sé, por ejemplo, 2x más 1 dividido por x más 2 y
x menos 3. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de factores lineales, se refiere a que este es un factor lineal. Un factor lineal. Este es otro factor lineal. Ese es otro factor lineal. ¿Ya? Entonces, en el denominador tengo un producto de factores lineales distintos. ¿Ya? Eso es cuando tengo factores lineales distintos. Voy al otro caso. Segundo. Factores lineales repetidos. ¿Ya? Repetidos. Entonces, por ejemplo, podría tener lo mismo arriba. ¿No? Voy a usar lo mismo para que no. Ahora puede ser otra expresión, así no hay problema que, por ejemplo, x cuadrado, x más 1 al cubo. Entonces, acá tengo un factor lineal repetido dos veces. Lineal repetido dos veces. Acá, este otro factor es lineal repetido tres veces. ¿Ya? A eso se refiere los factores lineales. ¿Ya? Entonces acá voy a tratar de dividir un poco esto. Ahí. Y vamos al otro. Tercero. Factores cuadráticos distintos. Ya distintos. Entonces cuando dice eso, como les digo, voy a usar la misma parte de arriba. La parte de arriba la voy a dejar igual, no voy a cambiar. Entonces podría tener, por ejemplo, entonces acá esto es un factor cuadrático y este es el otro factor cuadrático. ¿Ya? Y no están repetidos, ¿ya? Son dos factores cuadráticos que no tienen repetición ahí. Y el último caso sería factores cuadráticos repetidos. ¿Ya? Entonces eso más o menos quiere decir lo siguiente, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, y aquí sería, no sé, puedo hacer lo mismo arriba, x cuadrado más 1 o más 2 al cuadrado por x al cuadrado más 3 elevado al cubo. ¿Ya? Ahí estarían factores cuadráticos repetidos. Entonces, este primer factor es un factor cuadrático repetido dos veces. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero. Eso es lo que tendríamos que nosotros tener claridad. Ahora, lo que sí tenemos que tener claridad también es lo siguiente. Que si ustedes se fijan y van digamos, viendo esto que yo hice aquí en esta pizarra, verán que la parte de abajo es un polinomio y la parte de arriba también es un polinomio. Ahora, la parte de abajo, ¿cierto? En el primer caso, en el factor lineal es un polinomio cúbico. En el segundo caso, es un polinomio a la quinta.
En el tercer caso, es un polinomio a la cuarta, o de cuarto grado. Y en el último caso, ¿cierto? Sería 4, serían 6, sería 10, de grado 10, un polinomio de grado 10. ¿Ya? Entonces, en la parte de abajo, lo que yo tengo son polinomios. Polinomios. Entonces, cuando yo hago la descomposición, lo primero que debo tener es la factorización del polinomio. ¿A qué me refiero con eso de la factorización? Lo voy a hacer con un ejemplo muy simple que voy a tratar de expresarlo por aquí. Cuando yo escribo x cuadrado menos x menos 6, ese es un polinomio cuadrático, ¿cierto? Pero también es un factor cuadrático. Pero, ¿qué ocurre? Que este factor cuadrático lo puedo escribir así, como el producto de dos factores de primer grado. Entonces, si yo tuviera un cúbico, también tendría que empezar a factorizarlo. Entonces, en álgebra, ¿ya? En álgebra, cuando se habló de polinomios, ¿ya? Se habló de polinomios, se dice lo siguiente, se dice que todo polinomio, ¿ya? Todo polinomio de grado n es factorizable como el producto de polinomios de primer grado por polinomios de segundo grado irreductibles. Entonces, ¿dónde están esos? ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, este cuadrático se pudo factorizar en dos de primer grado, que sería S1 y S el otro. Pero a lo mejor usted está mirando por aquí y dice, ¿y esto por qué no? Porque esto no se puede reducir, esto no tiene factorización. ¿Ya? Esa parte no tiene ninguna factorización, por lo tanto, este sería un polinomio de segundo grado irreductible. ¿Ya? Irreductible. ¿Ya? Ese sería, y de segundo grado. ¿Ya? De segundo grado irreductible. Quiere decir que yo eso no lo puedo reducir, no puedo factorizarlo como el de acá. Entonces, lo primero que debo tener presente cuando quiero hacer descomposición en fracciones, ¿ya? Es que la fracción que está en el denominador, perdón, no la fracción, sino que el denominador siempre tiene que estar factorizado, ¿ya? Siempre. Y si no está factorizado, tengo que buscar esa factorización, ¿ya? Y esa es la forma de trabajo con la descomposición, ¿ya? Lo primero, se entiende, digamos, aquí lo interesante que yo les quería mostrar era el tema de cómo interpretar cada uno de los casos, ¿ya? O sea, caso 1, polinomios de primer grado, todos, ¿cierto?, distintos. Caso 2, o segundo punto, polinomios de primer grado repetidos, ¿ya? Los exponentes me dan la veces que está repetido. 3 veces aquí está repetido, 2 veces está repetido. El otro caso, de segundo grado, perdón, segundo grado irreductibles y no repetidos. Irreductibles y no repetidos. Y acá el último caso, de segundo grado, repetidos. ¿Ya? Ahí está repetido 2 veces, este está repetido 3 veces. Pregunta respecto a la diferenciación. Ya vamos a trabajar con la descomposición, ya voy a hacer eso, el procedimiento, pero primero tengo que, ¿cierto?, tener claridad que ustedes entienden cuando estábamos hablando de factores lineales distintos, factores lineales repetidos, factores cuadráticos distintos, factores cuadráticos repetidos. Pregunta respecto de eso. Por el momento no, profe. O sea, Ok, cuando ya haya ejercicio, yo creo que habrá preguntas, pero actualmente no. ya perfecto. Ya. Entonces me vuelvo entonces a las láminas para explicar, ¿cierto?, lo que acabo de mencionar ahí. Ya, volví acá.
Entonces, mire cómo opera esto. Dice que esa expresión, ¿cierto? Esa expresión, que es del primer tipo, de la que yo le mostraba, ¿ya? ¿Cómo se descompone? Así, mire. Se pone una constante, A es una constante, A1, A2, A sub n, y abajo se escribe las expresiones de primer grado, ¿ya? Y ¿qué es lo que hay que hacer? Es encontrar los valores del A1, valor numérico, valor constante, A1, el A2 y el AN, ¿ya? Entonces, ahora lo voy a hacer con un ejemplo, ¿ya? Y voy a usar, a propósito de lo mismo que usé, voy a usar el ejemplo que estaba. Entonces se entiende, ¿cierto? Aquí tengo esta expresión y la tengo así, abajo puros productos, todos de primer grado. Entonces la descomposición, la forma de descomponerlo es A1 con la primera expresión de primer grado, ahí está, la primera, más A2, la segunda expresión de primer grado, ahí está, más A3 y así sucesivamente hasta el último, A sub n con la última expresión de primer grado, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Entonces ahora yo voy a trabajar eso, miren. Entonces yo quiero trabajar este, ¿ya? Entonces voy a ahorrar lo que está, digamos, al otro lado y voy a trabajar con el factor que yo les comenté. Entonces volvemos acá. Ya, aquí vamos a borrar esta parte que también no. Listo. Ya. Entonces, esto dice lo siguiente. Dice que, como decía el apunte, dice que tengo que separarlo. Entonces, vamos a poner ahí. Estoy en otro color. No. Sería, no sé, A, B, C. Bueno, aquí como son tres factores, puedo usar A, B y C. O puedo poner A1, A2, A3. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces, voy a usar la notación A dividido en el primer factor, X, más B dividido en el segundo factor, X más 2, más C dividido en el otro factor que está pendiente, X menos 3. Ya, eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Dudas hasta allí, digamos, en la forma de presentar esto? ¿Dudas? O sea, lo separó por cada parte, nomás más que nada. Claro, en realidad lo que hice fue una fracción, ya, voy a en rojo a poner ahí. Una fracción para S, una fracción para S, una fracción para S, una fracción para S. Y ahí están, ¿ves? Una primera fracción ahí, una segunda fracción ahí, y una tercera fracción ahí. Profe, preguntan si es necesario que sean suma o no. Sí, siempre sumas. Siempre tienen que ser sumas. ¿Ya? Ahora, lo que puede cambiar, ¿ya? Lo que puede cambiar ahí es que en algún momento el valor de A, B, C puedan ser negativos. Y ahí van a ser restas. ¿Ya? Pero siempre se parte de la suma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, después, claro, Javier, como estaba indicando. Después eso cambia si la es negativo, si el B es negativo, positivo, entonces eso va a cambiar a suma o resta dependiendo de los valores que tenga A, B y C. Entonces, mi problema, ¿ya? Mi problema aquí, ¿cuál es? Aquí tengo que saber cuánto es el valor de A, cuánto es el valor de B
¿Y cuánto es el valor de C? Eso es lo que yo tengo que resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago acá? Miren. Una forma, que no es la única, sería así. Hagamos la suma de todas estas tres fracciones considerando los valores A, B y C. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Bueno, como son factores, ¿ya? Son expresiones algebraicas, sería el producto. ¿Ya? El producto. Entonces, vamos sumando, mire. Acá se pone, ¿cierto? A por. Entonces, yo tengo que preguntar, la X contenida en el denominador. Entonces, aquí uno lo que hace es cubrir la X y queda. Lo que queda es X más 2, X menos 3. ¿Ya? Esta es una X. Ahí. Más B, ¿cierto? Más B. Y lo mismo, X más 2. Entonces lo que uno tapa aquí, tapa el X más 2 y queda X, X menos 3. Entonces aquí sería X, X menos 3. Más C, y aquí sería X menos 3. Entonces aquí tapo el X menos 3 y queda X, X más 2. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahí. No, profe. ¿Alguna duda? Ya, entonces voy a continuar. Mira. Ahora, ya que tengo esa fracción, ¿cierto? Esta fracción que está apareciendo ahí, tendría que decir que esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a. Entonces, hago las multiplicaciones. Entonces aquí sería, la primera multiplicación sería más o menos así. Sería A por, entonces sería X cuadrado, ¿cierto? Va a ser menos 3X más 2X menos X, ¿cierto? Menos X y menos 6. 6. Ahí, ¿cierto? Menos 6. Más B por X cuadrado menos 3X más C por X cuadrado más 2X. Y el denominador, ¿cierto? El denominador es el mismo. Entonces voy a poner ahí no, ¿ya? El mismo denominador, no lo voy a escribir. Ya, hasta ahí, ¿vamos entendiendo? ¿Dudas? Ninguno. No, profe. Ok, entonces miren, después yo lo que tendría que hacer sería A por X cuadrado, A por X, A por 6, B por X cuadrado, B por 3X, y C por X cuadrado, y C por 2X. Eso sería, ¿no? Entonces, voy a decir lo siguiente, miren. X cuadrado, ahí voy a anotar, factor B. Si lo multiplico, ahí da A, el factor A. Si lo multiplico, da más B. Y si lo multiplico, da C, más C. ¿Ya? Entonces tengo AX cuadrado, BX cuadrado, CX cuadrado. Entonces, factor común, X cuadrado. A más B más C. Más. Aquí, más. X. Factor B.
aquí va a haber menos a, ¿ya? Que sería eso por eso. Y acá sería menos 3b. Y acá sería más 2c. ¿Ya? Ahí estaría lo que es x. Y me queda lo que no tiene x, que el único factor que no tiene x sería el menos 6a. Entonces ahí quedaría menos 6a. ¿Ya? Y abajo el denominador es el mismo. ¿Ok? Ya. Entonces, no se olviden que esto viene de dónde, miren. Viene de acá. Aquí viene de 2x. Déjenme, voy a borrar un poco aquí. Entonces esto viene de 2x más 1, y hay un denominador aquí, ¿cierto? Un denominador que es el mismo, ¿no? Si yo me fijo, el mismo, ¿no? Listo. Tenemos dos fracciones que son iguales, ¿ya? Dos fracciones iguales. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Como esta expresión no tiene x cuadrado, le vamos a agregar un x cuadrado, pero así, miren, va a ser 0, ¿ya? 0 x cuadrado más, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Y ahora inmediatamente lo hacemos. Cuando tengo dos polinomios, este polinomio, el de arriba, ese polinomio que está ahí, tiene que ser igual a este. ¿Ya? Tiene que ser igual a este. ¿Por qué igual? Porque el de abajo son iguales ya. Los dos de abajo son iguales. Por lo tanto, para que la fracción completa sea igual, los de arriba deben ser iguales. ¿Ya? Que son eso que está ahí, ¿cierto? Debe ser igual con lo que está aquí. Entonces, pongamos esto que sea 1 y esto que sea 2. ¿Ya? Entonces, aquí 1 debe ser igual a 2. ¿Cómo se igualan? Se igualan coeficiente a coeficiente. Entonces, tendría, igualando, tendría A más B más C, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque x cuadrado con x cuadrado se iguala el coeficiente. Después, menos A menos 3b más 2c. ¿A cuánto debe ser igual? A 2. Y menos 6a debe ser igual a 1. ¿Ya? Esto es lo que yo necesito ahora encontrar. Entonces aquí, de aquí, saco inmediatamente que el a cuánto vale. Vale menos un sexto. ¿Ya? Y de ahí, haciendo sustitución, voy a tener el b, haciendo sustitución, voy a tener el c. Entonces, como ustedes me están siguiendo, ya, sáquenme ustedes el valor de b y c y me dicen cuánto es, ¿ya? Para yo anotarlo.
¿Ya? ¿Tienen valores? Sí, profe, yo por lo Ya. menos sí. Ya, el valor de B, Bueno, C, el de C por lo menos, que es menos 4 tercios. menos 4 tercios. ¿Y el de B? Se supone que debería ser. Pero un poco. Sí, sí, dale. Que tengo el de A y el de C, por eso. Ok. Faltaba el de B. ¿Tienen valor alguno del B o no? ¿Alguien sacó el B ya? Aún no, aún no. Lo que pasa es que si yo me pongo a sacar el valor, tengo que borrar todo lo anterior y empezar a sacar el sistema de ecuación. ¿Ya? Por eso que prefiero que lo hagan ustedes ahí en su hojita o en un cuaderno, ¿cierto? Es un sistema de computador, ¿no? Profe, yo tengo algo, creo. Ya, ¿No cuéntame. es esto? Le Me dio otro dio la valor. B, sí, el valor me dio B, me dio menos 3 décimos, ¿Ya? y la C me dio 14 partido en 30. 14 dio en 30. Que eso es lo mismo que 7 dio en 15. Así es. Ya. Vamos a esperar un resultado, porque aquí me dieron menos 4 tercios. Yo no lo tengo porque esto está inventado. O sea, yo tiré valores, no, yo no lo tengo, no es algo que esté copiando de algún lado, sino que lo inventé en el momento, ¿no? ¿Ya? O sea, lo escribí en el momento, no es que lo haya inventado. A ver, lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto? Es resolverlo, ¿ya? Resolverlo eh, haciendo el sistema. O sea, aquí tendríamos que escribir para el sistema. Profe, C me dio 7 quintos. Ya. 7 quintos. No le dio 7 quinceavos. 7 quinceavos, perdón, me equivoqué. 7 quinceavos. Ya. ¿Y el B menos 3 décimos? Sí, sí. Ya. Ya. Ahí igual lo vuelven a revisar ya, pero el procedimiento ya más o menos lo manejan, o sea, ya lo están manejando. Entonces voy a tomar esos valores, ¿ya? Entonces menos 3 décimos, ¿cierto? Y acá cambió a... Ya, después te lo vuelven a hacer, pues esta cuestión hay que volver a hacerlo y verificar los valores. Pero no va a ser tan trascendente ahora, porque ahora lo estamos ejemplificando nomás, ¿ya? 7, 15. Ya. Entonces, ¿el asunto cuál es? Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Entonces ahora es lo que vamos a utilizarlo, ¿ya? ¿De qué forma? Y ahora voy a borrar acá, ¿cierto? Y voy a ir y poner los valores, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy? Entonces voy a borrar.
Entonces ahora tiene realmente qué es lo que vamos a hacer. Y aquí viene la parte, digamos, que se relaciona con lo que estamos haciendo nosotros, que es la integración. Entonces, acá ya no va a ir el A, aquí tampoco va a ir el B, y aquí el C. Entonces, ¿qué van a ir? Van a ir los valores. Entonces, aquí tiene que ir menos un sexto, menos 1 dividido 6. ¿Qué va a ir aquí? Menos 3 dividido 10. Y aquí, 7 dividido 15. ¿Ya? Eso es lo que encontramos. Pero ahora, ¿cierto? Ahora lo que viene sería, bueno, ¿y qué relación tiene con lo que nosotros queremos hacer, que es la integral? Entonces ahora vamos a chequear eso. Entonces, esto sería, si yo le pongo integral aquí tiene que poner un dx, igual, y aquí tendría que poner la integral, ¿cierto? Y un dx. Entonces, integrar este factor, ¿ya? Integrar el que yo tome como ejemplo, integrar esto, ¿cierto? Es equivalente a integrar todo esto. Entonces, ¿qué ventaja me da? ¿Cuál es la ventaja que me da esto? La ventaja que me da es la siguiente, miren. Que como es una suma o resta, la puedo separar. ¿Ya? Pablo, de ahí ustedes lo verifican ya después, con más tiempo, los valores, ¿ya? En realidad los valores la idea es que los obtengamos de todas maneras, pero después los verifican. Entonces, ahora voy a hacer el mecanismo que necesito, porque finalmente esto es lo que quiero hacer. Entonces, el valor sale como un sexto de la integral de 1 dividido x de x. Primera integral. Menos 3 décimos de la integral de 1 dividido x más 2 de x. Y más 7 dividido 15 integral de 1 dividido x menos 3 de x. Eso es lo que quiero hacer, ¿ya? Eso es lo que finalmente todo el trabajo anterior se justifica para hacer eso, ¿ya? Entonces, la descomposición fue necesaria para hacer lo que yo estoy diciendo ahora. Entonces, vamos por parte resolviendo. Menos un sexto de. ¿Cuánto es la integral de 1 dividido x de x? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Exacto. Logaritmo natural de x. Menos 3 décimos ¿ya? ¿Cuánto es la integral de 1 dividido en x más 2 de x? Logaritmo natural de x más 2. Exacto, porque si uno hace esto, en esa integral, yo la voy a hacer acá abajito para que ustedes vean que lo anterior, claro, lo anterior no está aislado, pues, si uno con lo anterior trabaja también. Entonces, 1 dividido en x más 2 de x. Entonces uno dice, sustitución. U igual a x más 2. Diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que queda? La integral. La integral queda como 1 dividido en x más 2 de x igual integral de 1 dividido en u de u. O sea, esto es logaritmo natural de u más constante. Pero ¿y qué es lo que es u? Lo que está por aquí. Entonces esto va a ser logaritmo natural de x más 2 más 7 quintos
o sea, 7 sobre 15 o 7 quinceavos de lo mismo, logaritmo natural de x menos 3 más la constante. Y ahí está resuelto. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dudas? No, todavía no. Ya. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿O en qué consiste este trabajo? Sí. Ok, entonces, ahora, nos falta ver qué pasa con el caso 2 y qué pasa con el caso 3. ¿Ya? Pero eso ya no nos da el tiempo, así que lo vamos a dejar para el lunes. Estoy copiando, perfecto, no me lo cambio, por favor. ¿Sí? Todo esto queda grabado, ¿ah? Hasta las pizarras quedan grabadas, así que cuando si ustedes han visto los videos, están en el canal. Lo dije al principio, el nombre del canal es mi nombre, ¿ya? Luis Felipe Cona Quesada. Y ahí están todos. Están todos los videos de ecuaciones diferenciales, como yo hago otras asignaturas, álgebra superior, cálculo integral, entonces ahí están todos. ¿Ya? Gracias, Tomás. Aunque en realidad la utilidad del canal es nada más para, ¿cómo se llama esta cuestión de educativo? Yo no fue por la necesidad de poder dejar en los videos en algún lado, porque en Reco no se pueden dejar, ¿ya? Dudas, consultas. Ya, entonces el lunes continuamos con esto, ¿ya? Continuamos y ojalá, bueno, si tienen tiempo, traten de repasar sobre todo los otros métodos, porque, por ejemplo, aquí mismo, ¿cierto? Apareció sustitución inmediata, ¿ya? Y es necesario saberla para poder aplicarla, ¿no? Ya. ¿Dudas o más dudas? Eso, a practicar, exactamente, Michel. ¿Ah? Eso es. Listo, nos estamos escuchando el próximo lunes, ¿ya? Que estén bien. Cuídese, profe. Igual ustedes. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. No escucho.